Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir. Lamentamos el cambio de programación, pero ha sido algo ajeno a nuestra organización. Esto se tenía que haber celebrado, se tenía que haber celebrado en la Feria del Libro. Se ha trabajado mucho para que fuera así, pero lo anunciaron, ayer mismo nos anunciaron que teníamos que cambiar el programa. Así que lo primero es pedir disculpas. Daros la bienvenida, dar las gracias a las personas que han hecho posible que esto se esté llevando a cabo. Tenemos aquí al profesor Gustavo Lozano, a nuestra gestora cultural y al resto de compañeras y compañeros que están en las oficinas, que han trabajado mucho para que se produzca. Bueno, este evento tiene mucha importancia para mí porque es el primer acto que estoy presentando aquí, con lo cual me emociona y me alegra muchísimo y es un honor realmente. Y es importante porque con este acto, digamos que hacemos como un lanzamiento, como la apertura de una serie de eventos relevantes que se darán o pondremos en marcha el año que viene por el año de hermanamiento entre India y España, 2026, con lo cual esto es una manera también, este acto es una manera, es un momento importante para anunciar este hermanamiento. Tendremos dos actividades, una detrás de otra. Empezamos con la denominada La España de tres poetas indios y nos acompañan personas muy vinculadas al Instituto Cervantes, personas muy vinculadas a la lengua española, como son Subro Bandopatiay, que además es profesor, Samir Raval, a quien he descubierto, que conozco desde hace muchísimos años, lo conocí hace muchos años, de Delhi, y a Madhuban Sharma. Estas personas nos van a hablar de sus experiencias en un formato de conversación informal, las experiencias sobre cómo han percibido y cómo perciben España, pero poniendo el foco también en sus trabajos como autores, como traductores y como sus diferentes lenguas, porque tenemos a Madhuban, que es de Bihar, a Subro, que es bengalí, y a Samir, que es de Delhi. Bueno, como las lenguas maternas tienen un papel muy importante también a la hora de percibir el español. Y esa es la primera actividad. Luego, en formato conversación. Por otro lado, luego seguiremos con una conferencia que la va a pronunciar Subro, nos va a seguir acompañando, y allí va a reflexionar sobre su experiencia con un par de obras propias. Una es La ciudad leopardo, que fue su primer libro en español, y por otra parte escribir con Ñ, que es un libro que está ahí encima de la mesa, que yo lo he estado ojeando ahora un poquito, muy interesante. Recopila poemas en español de muchos poetas de diferentes lugares que escriben en español, ¿no? Y va a reflexionar un poco, nos cuenta por qué ha decidido publicar este libro, ¿no? Bueno, van a ser diferentes reflexiones, y lo hará también acompañado de un diálogo con Gustavo Lozano, que es profesor aquí en el Instituto Cervantes. Y nada más, y muchas gracias, y espero que disfrutemos todos de estos momentos que tenemos por delante. Y yo ya me retiro porque
mejor estéis aquí. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo quería hacer, antes de empezar a conversar, es, ¿hablamos en español? ¿Hablamos en inglés? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí entendemos español bien, ¿no? Entonces, vamos a hacer este diálogo en español entonces. Bueno, sí, esto lo que vamos a tener hoy es lo que en España, cuando yo era pequeño, se llamaba la sesión doble. No sé si vosotros lo conocisteis cuando estuvisteis en España, pero en los cines, cuando era yo un chaval, solían ponerse una película detrás de otra, ¿no? Eso es lo que es la sesión doble. Entonces, lo que vamos a tener hoy es una sesión doble, que sobre un tema común, que es la relación entre escritores indios de diferentes lenguas maternas, ¿no? En el caso de Madhuban, el urdu, en el caso de Samir, el hindi, en el caso de Subro, el bengalí, y cómo su experiencia en España ha modificado su forma de escribir en sus propias lenguas maternas, pero también cómo sus lenguas maternas han influido en sus metáforas, la imaginación a la hora de escribir en español, ¿no? Entonces, en esta primera actividad, la idea básicamente es tener un diálogo, vamos a decirlo así, espontáneo, básicamente en, primero, vuestras experiencias, ¿no? Porque además cada uno habéis estado en lugares diferentes, ¿no? Madhuban ha estado en Valladolid, Samir ha vivido en Barcelona y Subro, bueno, especialmente en Soria, aunque ha estado también en Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué esos lugares? ¿Por qué lo decidisteis vosotros? ¿Os vino decidido? O sea, ¿por qué vivisteis en esas diferentes ciudades de España, ¿no? Yo por un curso estuve en Valladolid y cuando estuve en Valladolid me gustó mucho y los españoles, la gente de Valladolid incluso me preguntaba, ¿pero a ti qué te gusta en Valladolid? A mí me gustaban cosas como un montón de museos, castillos, lugares históricos y principalmente yo hice un curso de formación en Valladolid, en la universidad. Entonces, pues las cosas relacionadas con el español en esa época, pero después, por mi interés, estuve un tiempo en Peñafiel y en Segovia. Entonces, eran las... Porque los españoles me preguntaban, ¿pero no tiene ni playa? ¿Qué te gusta? Pero yo no había ido de turismo típico indio a España, entonces estuve en Valladolid por estudiar y me gustó mucho. Iría cualquier día, otra vez. Y en Segovia porque quería ver la amalgamación de las culturas, la cultura de los moros y la cultura de los cristianos, ¿no? Y se ve en la arquitectura, en muchas cosas. Entonces yo creo que para mí la mejor ciudad, o sea, mi ciudad favorita de España es Segovia, aunque es una mini ciudad. En Peñafiel por el vino, pero descubrí otras cosas. Yo descubrí una parte de mi poesía que seguiremos hablando de eso en el castillo de Peñafiel. Hay cosas que no estaban en mi radar, digo. Y ya, ahí en esos tres. También estuve un tiempo muy corto en Tordesillas, en el monasterio. Pero ya, eso. Esa fue la razón por la que estuve y las cosas que me gustaron. Y bueno, las cosas que me molestaron, esas las hablamos. No, bueno, no, de eso también hay que hablar, especialmente en Valladolid, ¿no? Porque es una ciudad complicada, ¿no? El problema, me han dicho que Valladolid es una ciudad complicada. El problema es, ¿no?, que, Gustavo, el problema es que a mí también me lo han dicho, pero todavía no lo entiendo, porque a mí no me molestó personalmente nada. Es que soy de Bihar, vivo en Delhi, me hablan de Valladolid, es como no sé,
¿Qué me puede molestar? Me han dicho que deberían molestarme ciertas cosas, pero todavía no entiendo qué. Pero estaré pensando durante la conversación. Y paso el micrófono a Samir. Sí. Yo creo que así es el formato, ¿no? Tú vas a preguntar y seguimos perfectamente, porque yo iba a pensar que cada uno vamos a tener 20 minutos seguidos, tenemos que hablar. Bueno, yo tengo una idea muy rara, bueno, idea muy rara no, pero unos acontecimientos muy raros para empezar a vivir en Barcelona. ¿Por qué? Porque yo estaba, después de hacer mi maestría y bachillerato superior en estudios hispánicos en la Jawaharlal Nehru, 91-96, yo pensé que voy a seguir con la academia, digamos. Sabía que eres tan viejo. Todavía más, porque no se dice esto. Bueno, y fui a México, becado por el gobierno de México un año, pero haciendo mi posgrado en semiótica literaria y cosas así, pero no me gustó. Luego subí a Estados Unidos porque los indios, muchos de nosotros tenemos muchos amigos y familias en Estados Unidos. Así que yo deambulando por allí, por las ciudades de Estados Unidos, para ver si a mí me gustaba estudiar allí, continuar mi estudio. Pero no me pareció que el continente americano está muy lejos de la India. Pues volví después de un año de hacer mi posgrado en semiótica literaria a Delhi y empecé a trabajar de traductor, autónomo, intérprete. Pero yo creo que en 4 años, un profesor que todos conocemos aquí de Nehru, Chattopadhyay, me comentó, estábamos tomando un té, que por qué no haces un doctorado en traducción ya que eres un traductor. Yo dije, pues vale, voy a intentarlo. Y así solicité, bueno, pensé que esta vez voy a ir a España, porque queda más cerca, los vuelos 7 horas, y en la India, vayas donde vayas, tarda 7 horas. Y allí solicité un doctorado en la Autónoma de Barcelona, porque me dijeron que tiene una facultad de traducción muy buena. Yo creo que sí, la Autónoma es una de las 10 mejores de España, no sé si digo bien o no. Y me aceptaron en la facultad, y también me aceptaron en la facultad de filosofía, porque también tenía una idea de hacer un doctorado en filosofía, pero me tiré por traducción. Llego allí y me quedo a vivir con una familia que conocía cuando viajaban en Delhi. Y me pareció que era una familia almodovariana. Primero, para empezar a hacer cursos de español también me influyó Pedro Almodóvar, digamos. Yo pensé que exótico es España. Cuando empecé en 91 mis estudios de español, y ahora digo, en Barcelona las familias son así. Y yo dije, pues no sé, es muy exótico para mí. Y así continué haciendo mi doctorado, pero al final de 3 años decidí que no quiero estar en la academia. No quiero hacer mi doctorado, no quiero hacer... no es para mí. Bueno, enseñé hindi en casa hace muchos años con Oscar, que conozco desde 2004. Un día así, yo era parte de... si me alargo, me dices. Yo era parte de un proyecto de estudios, MARPA, de estudios de traducciones de canon budista en idiomas extranjeros de mi universidad. Y la profesora me llevó a ver a Oscar, porque Oscar es sanscritólogo experto en toda España. Y estamos hablando y me empieza a hablar en hindi. Y me ofrece, ¿tú vas a estudiar, enseñar hindi en Barcelona? Y digo, ¿hindi en Barcelona? Y yo no sé, es que soy hispanista y estoy haciendo estudios, pero si quieres, lo intento. Así, acabé enseñando hindi en casa hace 5 años, 5 o 6 años. Bueno, por gusto, digamos, no era por academia, no eran estudios académicos. Los alumnos me venían solamente para poder entender las letras de canciones de Bollywood, yo diría. Y las mujeres, las chicas siempre. Y así empecé a estudiar catalán, porque es también otra cosa que hay que explicarlo bien, porque aquí hay indios también que
En nuestras maestrías en la India no nos enseñan catalán, que es un idioma muy importante de España también y mundialmente también. Y tenía una introducción a catalán muy brusca, porque yo entro en el primer curso de doctorado y el profesor dice, yo voy a hablar en catalán, porque es una lengua cooficial de la autónoma y podéis entenderlo bien los que hablan español, no hay ningún problema. Además, para vosotros que sois extranjeros, hay cursos de catalán si queréis. Yo dije, ostras, nadie me había enseñado o hablado de catalán en JNU, nunca. Tuvimos profesores de Cuba en esa época, Javier Jiménez Frons, que enseñaba en la JNU. Así que empecé a estudiar catalán y llegué a tener un nivel C2 de catalán en diversos lugares, en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona. Y hasta en esa época también no quería continuar con mi doctorado, así que me tiré por traducción y empecé a leer obras catalanas y traduje la primera obra catalana directamente, La Plaza del Diamant, de Marcelo Dureda, que también hay una serie, una película, a hindi. Se publicó aquí y se presentó en la Feria Internacional del Libro de 2006, aquí en Delhi. Sí, y así empecé haciendo cosas, de intérprete para policía, justicia, digamos, me quedé 10 años viviendo en Barcelona. Bueno, cada año venía a Delhi un mes o 2 meses, soy de Delhi de toda la vida, pero con catalán y me siento mucho, es como otra casa, si me cerraras los ojos, yo te podría llevar por todos los lugares de Barcelona. He vivido tanto en Barcelona que no lo considero como si fuera otro lugar. Y además hablo catalán y esto también abre los corazones de la gente de allí más. Bueno, voy a detenerme aquí. Perdone la interrupción, pero ¿usted dio clases de hindi en Cervantes en algún momento? Pues yo era el primer profesor de hindi en Cervantes, que también era prueba para mí que yo no estoy hecho para ser profesor. Oscar, otra vez Oscar. Oscar me dijo un día, tienes que enseñar hindi aquí porque está en digamos, hay una cosa de Cervantes que puedes enseñar los idiomas del lugar local a los de aquí. Yo enseñé 2 semestres, pero no me gustó y no soy para enseñar idiomas. Yo lo pero decía porque yo enseñé hindi después de usted. Eso. La cosa es que yo lo conozco, usted no me conoce. No, sí. No, yo te conozco. Decían mis alumnos, tu clase está bien, pero hemos estado en clases mejor. No, yo no soy hecho para ser profesor, se lo digo a usted claramente. Yo creo que soy más bien para traducir literatura. Escribo poesía, pero tampoco he publicado mucho en los últimos años. He publicado una novela en hindi también y estoy a punto de publicar otra novela en hindi, así que estas cosas. Y yo trabajo por mi cuenta, tampoco me gusta trabajar fijo. Bueno, me detengo aquí porque yo creo que no tenemos tanto tiempo. Paso la palabra a Shubro. Sí, muy bien, yo creo que ya podría gritar, no sé. Bueno, tenemos una colección de Casa Asia aquí, ya veo que fui a España con una beca de Casa Asia, sí, en el año 2007. Me cayó la beca Ruiz de Clavijo en el año 2007, pero cuando estuve en Madrid, no en Barcelona. Pero, aunque por el periodo de tiempo pasé más tiempo en Madrid, pero todavía me considero soriano. Teóricamente he vivido menos tiempo en Soria en cuanto a meses. Claro, en Madrid, mi Madrid también es la Madrid de Almodóvar, en ese sentido, porque esa parte, el centro de Madrid donde yo vivía, cerca de la Plaza Santa Ana, que es una plaza que nunca duerme, esa plaza se despierta a las 12 del mediodía y sigue hasta las 4 de la madrugada o aún más. Pues ahí.
todas esas partes, bajando hacia la Latina, hacia, pues, esta parte es mi Madrid y es completamente que si entras en las peluquerías o en las casas donde vivía, compartía el piso con latinos también en una casa así muy antigua de españoles, ahí esa familia también pues me cayó muy bien y ahí básicamente pues mi español empezó a subir su nivel ahí en esa casa, en realidad, pero nunca tuve ese contacto con catalán, ¿no? Con Cataluña sí, pero no con catalán. Pues ahí, en mi España, pues empieza en Madrid y básicamente cuando yo trabajaba, bueno, cuando fui becario de Casa Asia durante ese periodo, mi trabajo era hacer investigaciones sobre los inmigrantes del subcontinente. Yo he pasado mucho tiempo con los bangladesíes en la OBS, preguntando sobre los datos y tal, bueno, estas varias cosas. Eso me abrió la otra perspectiva del subcontinente con gente ahora que estamos en la época de deportación mundial. Allí pues encontré a varios del subcontinente, ¿no? Que no tenían papeles, que cada día se oía Portugal daba papeles aquel día, pues todo el mundo se iba hacia la embajada de Portugal, no sé, bueno, estas cosas, ¿no? Luego lo que realmente me impactó, ¿no? O sea, el español que aprendí aquel entonces, bueno, hasta entonces era el español, el típico de la academia. Nosotros en Calcuta, yo estudié en una academia con una profesora andaluza que estaba allí, pero se daba un tipo de diploma avanzado, pero realmente era A2. O sea que ahora puedo entender perfectamente que llegaba hasta la 2. Y yo tenía mucho valor aquel entonces como lo que tiene Madhuban ahora, pues me presenté al DLB2 directamente. No, Madhuban es otra cosa. Es un cumplido porque tú sacaste el DLB2 con 6 meses y yo pues con 2 años, un poquito más de tiempo. Pero sí, estudiando por mi cuenta, hasta B2 soy completamente autodidacta, digámoslo así. Y así fue, ¿no? Pues ahí cuando llegué a España, nadie me enseñó hasta aquel momento que no existían frutas secas, se llamaban frutos secos, porque no teníamos ningún manual. Llegué a una tienda, pues frutos secos, madre mía, la primera lección en España, pues ahí está, frutos secos. Y claro, los frutos y las frutas, ahí está. Y luego, varias otras palabras, ¿no? que el otro día que hablábamos aquí, que aproveche, por ejemplo, ¿no? Estas expresiones que nunca se estudia si no estás si no has hecho una inversión lingüística. Y este tipo. Y luego, la ciudad de Madrid sí que, saliendo de Calcuta, que aquel entonces era todavía, lo es, pero probablemente, bueno, tiene casi 20 millones de habitantes a mitad de espacio que tiene Delhi. Entonces es una ciudad altamente poblada. Y fui a Madrid, todo el mundo me decía que no se podía meter en el metro, que había mucha gente, no sé qué. Puerta del Sol es una estación donde se roba mucho, que tiene que tener mucho cuidado. Nada, bueno, el metro que correspondía a la Plaza de Sevilla, ahí no había nadie. O sea, quiere decir que el metro a la hora punta, la gente no puede tener un asiento fácilmente, pero nada más, no había nadie, casi nadie de pie. Yo vengo de Calcuta, donde no se ve ni siquiera los asientos, solo se ve la gente de pie. Entonces ahí es un choque, ¿no? que ves en España cuando dice hay mucha gente, sí, mucha gente, se ve la multitud. Si gana Real Madrid, en Cibeles sí que se ve la multitud, y el resto no. A mí me daba mucho placer, ¿no? Caminar por todas las calles esas del centro, todas las avenidas, que yo casi pasé muchas tardes pues bajando la Castellana hacia Plaza de Colón y tal. Pues esa parte me encantaba, donde está el Cervantes y toda esa calle, pues la cafetería de Círculo de Bellas Artes, todas las, como dijo Madhuban, los museos y las cafeterías y las librerías.
de segunda mano, librerías de libros, librería de viejos y tal. Ahí en España también descubrí que los libros viejos costaban más que los libros nuevos. O sea, eso ya es un artículo de lujo, ¿no? Que tiene un valor histórico y tal. Pues yo, como aquel entonces coleccionaba primeras ediciones de muchos libros, a mí, pues esto, una primera edición yo qué sé, de Neruda, ¿no? Por ejemplo, sí que descubrí una primera edición de Neruda, de su autobiografía, pero el precio que me ponía ya no era para mí. O sea, así fue mi experiencia en Madrid, bofetadas de las librerías de segunda mano. Y pues nada, y también la luz es muy diferente, que a mí como ser humano, ¿no? Como persona, a mí la luz siempre es algo que me atrae, que me dice todo sobre un lugar. Y la luz en Madrid en España en general, ¿no? Luego descubrí otra luz en Soria, pues la luz de toda la meseta en general, pero sobre todo de Madrid, cuando descubrí que el día nunca se acababa. Esto en verano, ver el reloj que daba a las 9 y todavía había luz, eso es una cosa espectacular para mí al principio, ¿no? Porque yo vengo del este de la India, hay una diferencia de 1 hora de reloj de aquí a Kolkata. La luz de ahora, de las 2 de Delhi, es la luz de las 3 de Calcuta. Que hay una diferencia de 1 hora. El sol sale mucho más temprano y también porque tenemos solo un uso horario, por eso tenemos todo igual, pero no lo es. Y en Calcuta, como pasa el trópico de Cáncer por ahí, entonces el cielo está siempre nublado. O sea, no ves el cielo. Lo que ves hoy, por ejemplo, el cielo azul aquí, eso no lo ves nunca en el este de India. Y ni en muchos otros lugares. No hay cielo, o sea, que se ve solo todo nublado. Eso fue en España también, un cielo así precioso, los páramos y todo eso. Es espectacular. Entonces, la cuestión es esa, es decir, por una parte, como ha comentado ahora Subro, ¿no? ¿Qué tipo de choques culturales o contrastes, ¿no? Viviendo allí en Barcelona, en Valladolid, Peñafiel, Tordesillas, Segovia, encontrasteis, y al hilo también de lo que ha dicho él, todas esas experiencias que vosotros vivisteis, de qué manera influyó el español, el catalán, ¿no? En vuestra propia obra poética, ¿no? En urdu, en hindi, en bengalí, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿no? Contrastes y por otra parte, ya digo, toda esa experiencia, cómo se transmutó, vamos a decirlo así, o cómo cambió vuestra propia forma de escribir poesía en comparación con antes de estar allí, ¿no? En España, ¿no? No sé si todavía funciona. Okay. Bueno, 2 cosas antes de comentar. Estuve escuchando, estoy de acuerdo con la parte del cielo, también siendo de India, y 2 cosas que nunca son ni viejas ni de segunda mano: los libros y el licor. Las licorerías y las librerías nunca son de segunda mano. Son añejos, ¿no? Que está mejor, exacto, ¿no? Mejor sabor, ¿no? Bueno, la poesía mía fue muy influida por mi contacto con el español, primero que todo. Porque la poesía en urdu, aunque se considera muy bonita y tiene su lugar en el mundo, después de leer la poesía internacional muchas veces hemos sentido, y no solo yo, otros poetas famosos de urdu en otros siglos también lo han dicho, se ha quedado como atrapada. Se ha quedado atrapada en métrica, rima, no solo esto, en temas. La poesía en urdu habla mucho más de los sentimientos que cualquier otra cosa, teniendo excepciones, pero las excepciones incluso no se notan si uno no ha leído nada de fuera.
O sea, eso es una excepción, de verdad. Pero después de ver la literatura española, la literatura hispanoamericana, incluso la literatura de inglés, he descubierto que hay temas de los que sentimos esas cosas, pero no las expresamos en poesía porque no caben rima ni en la métrica ni en nada, ¿no? Entonces, esa fue una cosa que yo descubrí después de leer poesía extranjera para mí, española, latinoamericana, Neruda. Incluso los poetas clásicos hablaban de cosas que eran muy diferentes a los poetas clásicos de Urdu. Ahora, estar en España me enseñó que la poesía se leía y esa es una cosa que para mí fue sorprendente porque no soy de Bengal, que la gente que lee poesía existe. Eso fue algo que yo descubrí en España. Y para nosotros en Bihar la situación era mucho mejor que lo que encontramos en Delhi. Nosotros no leemos poesía, pero la escuchamos y la recitamos. Entonces casi toda la poesía es de tradición oral. Y yo conocía poemas, sabía poemas, los tenía memorizados de escuchar de mi padre, de mi abuelo. Entonces realmente la poesía escrita de temas, de cualquier tema sobre el que uno siente algo, eso es algo que yo descubrí en poesía hispanoamericana, española, o sea, poesía en español. Y ya, eso. Pasó la cosa a mí. Pues yo creo que yo empecé a escribir poesía en España, en Barcelona. Y eso también es un accidente porque yo tenía una poeta muy importante de Cataluña, Ana Aguiar Amat, que enseñaba en la Facultad de Traducción y la vi un par de veces. Y se publica mucho ella en Cataluña, y en Cataluña yo creo que dicen que debajo de las piedras vas a encontrar un poeta. Digamos, hay tantos poetas, yo diría que y hay mucha tradición de recitales y es un grupo muy pequeño, pero digamos, todos conocen a todos. Y así un día yo creo que estábamos tomando un café y me dice que tú escribes algo. Yo digo, no, pues no sé si escribo, pero sí puedo intentar, digamos, lo que me siento al llegar a Barcelona, ¿no? Y dice que pues si cuando tengas escrito algo, envíame algo. Y yo experimenté una cosa muy rara. Yo estaba estudiando catalán entonces, y yo pensé, voy a escribir un poema en hindi y al mismo tiempo traduzco este poema a catalán. Y por mi sorpresa, la traducción no era fiel, digamos, que yo utilizaba otras palabras. Bueno, a lo mejor la imagen era fiel, pero me expresaba diferente en catalán y en hindi. Pero aún así yo escribí, no sé, 20, 30 poemas y la envié. Y me dice que pues le gustaría publicarlo en Servei de Publicaciones del Autónomo. Yo dije, pues vale, me está bien. Y no estaba, es un experimento, y incluso hicimos la presentación en la Plaza Cataluña, en el FNAC de Cataluña, y tenía un amigo que tocaba, no sé, un tamborín tan grande, le invité, era una experiencia muy mística, pero yo creo que al final el libro no se vendió tanto, porque poesía, pero era bilingüe, catalán-hindi. Y a mí me gustaba, digamos, como que dije que yo viví muchos años. Es como
yo no puedo hablar de Barcelona tanto, sino, digamos, como una experiencia ajena a mí, es como parte de mí. En las cafeterías, yo, digamos, me mezclé tanto que ni tampoco lo veo como algo diferente en mi conciencia. 10 años son, no sé, una quinta parte de mi vida. O algo. Pues sí, 15 años. 15 años. Sí. Y por eso, ¿qué es lo que me influí? Yo creo que yo empecé a expresarme en catalán mejor por haber escrito. Y además soy un poeta, en aquella época era un poeta, ¿cómo se llaman? Naif. Es que no sé si conocéis esta categoría de poetas. Y me gustó mucho. Nada, y bebía y escribía poesía. Y luego, desde entonces, desde 2006, que publiqué este libro, publiqué uno más que está aquí, con 5 poetas indios, incluyendo a mí, y también 4 más, y traducción a catalán también. Mi idea de poesía ha cambiado mucho. Yo no pienso publicar, no tengo ganas de publicarla. Es que no sé, es una cosa personal, pero yo creo que la experiencia es más allá de las palabras. Digamos, puedes llegar hasta un cierto punto con palabras, y estas cosas son universales, no tienen que ver con Barcelona, pero digo que como que vi a muchos poetas allí, asistía a muchos recitales, incluso había una comunidad de poetas pakistaneses, y yo trabajaba mucho con pakistaneses de Barcelona porque eran inmigrantes. Yo trabajaba en policía, en justicia, en educación con ellos como intérprete. Y también había un grupo de poetas y incluso hacían mushaeras y todo, y venían mucha gente de Cataluña porque los catalanes son muy atentos a otras culturas que escriben poesía, ¿sabes? Por eso digo que yo creo que para mí ha sido una cosa... una parte de mi vida, no ha sido, es como una evolución de mi vida, en una parte en Barcelona, y me empecé a indagar en poesía en catalán, y yo creo que debido a esto, ahora yo no pienso en ningún idioma, me parece que son hindi, inglés, catalán y castellano, se me mezclan tan rápidamente que puedo cambiar el código cuando quiera, y no me parece como algún idioma de ellos es original, no sé si me entiende. Y por eso yo creo que en esto me influyó mucho vivir allí. En mi caso, pues el mundo, bueno, la poesía leída me influyó más, que el influjo realmente es de la poesía leída que la experiencia vivida. Entonces, y ya desde hace ya mucho tiempo empecé prácticamente a embeber de la poesía escrita en español, sobre todo la de Latinoamérica. Claro, en España me abrió la posibilidad de leer la poesía española más allá de la generación de 27, sobre todo los poetas contemporáneos y todo eso, ¿no? Que tuve mucha suerte de tener casi de profesor, pero no de profesor directo, así en el sentido clásico de la palabra, un poeta español, vive en Barcelona, bueno, es catalán de generaciones, pero es hispanohablante de Cataluña, de Barcelona. A él lo conocí en la Feria de Libros de Calcuta en 2006, y él pues inició en mí cierta lectura nueva de la poesía en castellano. Eso sí que, sobre todo el descubrimiento de José Ángel Valente, me impactó mucho. Después ya, a lo largo del tiempo, ya todavía sigo leyéndolo, ¿no? De José Ángel Valente, Pere Gimferrer y toda esa generación de los 50, ¿no? Es una gran generación española que no se conoce fuera de España tanto. Es súper importante para mí.
Entonces, la última pregunta que quería plantearos es ¿en qué momento vosotros empecéis a escribir poesía en español o en catalán? ¿No? Porque, claro, ha mencionado Samir que su experimento, digamos, inicialmente era, vale, escribo en hindi y luego me autotraduzco y ahí encuentro de repente que la imagen es la misma, pero las metáforas que utilizo tienen que adaptarse a ese nuevo idioma, ¿no? Y ese diálogo, digamos así, entre el catalán y el hindi, o el español y el urdu, o el español y el bengalí, ¿no? Cómo, digamos así, esos vasos comunicantes, ¿no? Se relacionan y en qué momento de repente os despertáis, digamos así, un día diciendo, estoy pensando ya, o estoy imaginando ya poesía en español, poesía en catalán, ¿no? Empiezo yo, supongo. Entonces, yo diría dos cosas. Primera, que he dicho antes, ya otras ocasiones, que yo creo que nosotros escribimos cosas que queremos contar o decir, ¿no? Hay gente que dice, yo escribo poesía, pero escribo para mí. Y antes también he hablado de eso y he dicho, si escribes para ti, mejor piénsalo y déjalo, ¿no? ¿Para qué lo escribes? Escribimos con la esperanza de que algún día alguien sienta lo mismo que he sentido, o sufra lo mismo que he sufrido. Y entonces yo diría que el momento en el que porque cuando uno empieza a hablar un idioma, tiene a gente que habla ese idioma como su primer idioma. No importa qué idioma sea. Entonces, si una mañana yo me despierto y digo, pero tengo que expresar esta cosa a Gustavo y a otra gente que habla español como su primera lengua. Entonces empiezo a pensar, y yo también estoy de acuerdo con Samir que puedo cambiar de canal, a veces incluso sin querer. Sí, que estamos pensando en cosas que están ocurriendo y tienen más que ver con nuestra personalidad. Pido la libertad de decir nuestra personalidad hispanoparlante, y directamente llegan las cosas en español. Y si pienso en una cosa que es más de India y quiero hablar más con la gente con la que vivo, mis estudiantes incluso, mis amigos, me llegan los pensamientos en urdu, o que en mi caso yo tengo, bueno, en casi todas las tradiciones tenemos la idea de lengua materna, pero ¿qué pasa si el padre tiene una lengua y la madre tiene otra? Entonces tengo dos lenguas que se pueden considerar como la abuelo y la abuela. Sí, no, pero en este caso mi padre, su lengua materna era Angika, que es una lengua de Bihar, y yo, para no confundir, diría es mi lengua paterna, pero primera lengua de mi madre es Urdu, entonces yo la considero como mi lengua materna. Y me llegan las cosas en esas lenguas. También a veces pienso cosas superficiales y en ese caso pienso en inglés. No. Lo siento, pero yo soy bihari, ¿qué quieres? Pienso cosas en inglés cuando no quiero decir nada a nadie que valga la pena. Entonces, pues las cosas llegan y se expresan automáticamente en esa lengua, y cuando nosotros miramos el exterior de una persona, yo lo veo y digo, es Subro, es Samir, Gustavo, pero realmente por dentro somos diferentes personas. Y el hispanoparlante que está dentro de Subro piensa en otras cosas y expresa de otra forma porque entiende muy bien cómo se va a entender esto en cierta cultura. De hecho, ni siquiera necesita entenderlo, ya es una cosa que es parte de él, es parte de su ADN. Entonces llega y se expresa, y si existe un Subro verdadero detrás, es testigo de lo que pasó, ¿no? De lo que acaba de
expresarse. Entonces yo creo que si él escribe algo en español o él escribe algo en catalán o yo escribo algo en español, es como otra parte de mí que es la parte que habla solo español. Y pudo expresar esa cosa solo en español porque yo por lo menos no creo que la poesía sea traducible, por lo menos con el trasfondo cultural. O sea, se pueden traducir las palabras, como Samir acaba de decir, que cuando traducía sus propios poemas usaba palabras que no eran tan fieles, ¿no? Entonces, como no recuerdo quién era el escritor, pero un escritor francés que decía que si una pareja era bonita no era fiel y si era fiel no era bonita, ¿no? Entonces, si tengo que expresar algo, pues lo expreso en ese idioma. Le paso a Samir. Pues, yo creo que para mí el cambio, el switch, ocurrió en México. Es que después de 5 años de carrera aquí en estudios hispánicos, yo llego a México y yo digo, vaya, México, es que la gente no te considera otro allí porque somos indios y nos vemos mucho a ellos y hablamos español y es otro tipo comparten cosas más que otro lugar. Y una vez pedí un taxi y, bueno, hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? De la India. Ah, la India de las Marías, ¿no? Digamos, es un pueblo de México, me dijeron. Pensaba que yo soy de un pueblo que se llama la India de las Marías. Es que esto te hace pensar, digamos, te convierte al modo español de vivir. Y luego con español, yo creo que conmigo en español ha sido totalmente inconsciente. Yo siempre he estado allí, llevo desde 92, ya son 22 años. No, 22 no, desde 33 ya, ¿no? 33. 92, 2025, 33, ¿no? Ostras, llevo 33 años con español, hombre. Y con 2002 a 24, son 22 años de catalán, más o menos. Así que son muchos años. Por eso ya no me considero en estas preguntas. No me sale, digamos, posicionarme teóricamente donde estoy, lingüísticamente en qué lugar. Luego, en cambio, en España cuando llegué en 2002, yo creo que más bien la narrativa me cambió en cuanto a catalán. Cuando leí más y más obras en catalán y además empecé a indagarme más en literatura y empecé a leer más detalladamente las obras españolas, me cambió totalmente el chip. Me gustaban novelas históricas, y leía en una semana todo un libro de Adalid, no sé si os suena, hay un escritor, Adalid, que escribe novelas históricas de maravilla. Y yo tenía un entendimiento poético leyendo narrativa española y catalana, digamos, entendí toda la obra poéticamente y eso me gustaba mucho. Y allí cambió otra vez el switch. Luego, como que en Barcelona hay mucha gente sudasiática, bengalí, nepalí y pakistanés, más que otra cosa, indios también. Así que yo siempre estuve en contacto con el idioma hindi, urdu y panjabi, que yo hablo panjabi también, digamos, siendo de hindi, de la familia que pertenece a otro lugar. Así que yo me facilitó el trabajo de intérprete este switch, hacer el switch más automáticamente que nada, sin estar consciente de esto, además. Pues sí. Yo guardo mi mejor parte para la próxima conferencia. Sí. Bueno, sí, efectivamente, porque como digo en la conferencia o en la conversación que vamos a tener ahora a continuación sobre yo, vamos a discutir, por ejemplo, sobre cuestiones como realmente es posible o no es posible traducir de una lengua a otra, ¿no? Algunos de los libros que hay en
en la mesa precisamente son traducciones, ¿no? De Samir o del propio Subro, ¿no? Y como digo, esos vasos comunicantes, ¿no? Que planteaba entre diferentes idiomas, ¿no? En este caso va a ser el español y el bengalí. Bueno, primero agradeceros a los tres por haber participado en la actividad. Yo sabía que iba a ser muy interesante y en mi opinión lo ha sido. Espero que para el público también. Y sí que quería aprovechar, antes de cambiar a la segunda película de nuestra sesión doble, comentar que el viernes a las 3 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi, Samir va a dar una conferencia sobre la lengua y la literatura catalana, que con lo poco que yo le he escuchado ahora, pues intuyo que va a ser también muy, muy interesante, ¿no? Entonces, invito a todos los que estéis aquí y a todos los que nos vean a que vayan este viernes a las 3 de la tarde al hall número 4, al International Events Corner, para asistir a la conferencia Samir. Y bueno, aprovecho también para decir que mañana a las 3 de la tarde también va a haber una, no sé si llamarlo mesa de ronda, diálogo, entre dos escritores argentinos que van a hablar sobre la figura de Borges, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por haber asistido y como dicen en los dibujos animados, no se vayan, aún hay más.